Bueno, Hola, ¿qué tal todos y todos? Otro episodio de la Comuna del Samán. Esta vez vamos a reaccionar a un pequeño video, así que creo que no nos vamos a demorar tanto, pero bueno, eso se va a ver ahí en el proceso. Em, y así como hemos hecho antes, también vamos a recomendar un video para que lo vean así al inicio. Em, que en este caso, pues, no sé si aceptas que recomiendo un video particular de tu canal o... ok, no, haz tú la recomendación. Vamos a ver qué video de mi canal recomiendas tú. Yo creo que el video que deberían verse es el que hiciste de Latinoamérica. El episodio de Latinoamérica completo, Sí, que sí, dura el como una hora. completo, el que dura como una hora, ese mismo. Ok, ok. Sí, el cómo ser latinoamericano, ¿no? Era ese. Sí, que busqué darle como un título más, más llamativo, porque obviamente no hay manera un chiste de cómo ser latinoamericano es, bueno, básicamente hay muchas maneras de interpretar eso, ¿no? Y, y de lo menos que hablo en el episodio es acerca de cómo ser, no es un manual, es más bien una crítica a entender qué entiendo yo por ser latinoamericano, que por cierto me venía de haber leído muchas cosas y haber visto algunos videos en su momento de cómo Armesillas enfocaba, veía las cosas que pasaban en Latinoamérica y Sí, también de cómo algunos autores mismos latinoamericanos ven el asunto de Latinoamérica, sobre todo de Carlos Rangel, que es un escritor venezolano, y de Vargas Llosa, y creo que el hijo, que escribe en este libro de El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. uf, ese libro es horrible. Exacto, entonces a partir de allí, yo tomo la idea, no, ya va, no, esto es de muy por encima, me estás saltando, me estás quitando de la vista un montón de cosas. Sí, yo sé que el pasado colonial quedó atrás hace 500 o 250 años, pero es que esto es un poco más grande de lo que tú crees. Sí, sí. Así que, bueno, igual ahora que mencionas Armesilla también, a futuro también podemos anunciar que vamos a reaccionar a un video de Armesilla, pero lo vamos a dejar en secreto cuál exactamente vamos a reaccionar. Menos mal que dijiste la palabra secreto porque estaba a punto de decir el nombre. Sí, 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 todavía no lo vamos a decir. Ok. Que va a ser también dentro del marco del respeto, porque, bueno, Armesilla se adjunta, digamos, a una cierta corriente historiográfica. Ah, Y, no, él hace su tarea, él procura tener un mínimo de bibliografía, de hacerlo con cierta coherencia. sí, 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 eso es rescatable, digamos, de los videos que él ha hecho. Pero bueno, lo colocaré el video, digamos, el link en la caja de descripción, así que ahí pueden revisar y ver. Y entrar y ingresar y darle muchos likes y visitas a el episodio 34 de La Esquina del Samán. Pero bueno, retornamos a... ¿cómo se llama? A la Comuna del Samán. Y ahorita vamos a reaccionar, como dije, a un pequeño video de Javier Milei que nos va a decir que el socialismo es una enfermedad del alma, ¿no? Hay un Ok. momento que voy a pausar porque es como un momento bastante interesante de este video y ya van a ver por qué. Pero bueno, vamos a darle play. Tengo una pequeña adición para hacerlo, que es respecto al socialismo. Yo originalmente creí que era una enfermedad mental. No, no, pero no lo estoy diciendo de manera despectiva. O sea, digo, cuando alguien se encuentra con que vos le planteás a Del Caño, dame un caso exitoso y te dice la Unión Soviética, pues sí, bueno, Ah, sí. tiene algún tipo de tara que no le permite ni hacer las cuentas. Que también es cierto que no pueden sumar ni con un ábaco y que no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Por cierto, que este es austriaco, ¿no? Y los austriacos
No se la lleva muy matemáticas, bien, con las no se la lleva matemáticas. muy bien con las matemáticas ni con eso de sacar cuentas. No, lo consideran como, porque ellos tienen una argumentación allí bien elaborada al respecto, y los reconozco, pero sigue siendo falaz, en mi opinión, que es que consideran que no tiene sentido tratar de contabilizar o de hacer una abstracción matemática porque dejas de lado muchas variables, un fenómeno que tiene una gran cantidad de variables y que no puedes contabilizar ni cuantificar de alguna manera y todo eso, y terminan yéndose por un camino que pienso yo que es peor. Sí. Básicamente, pues, como hemos dicho antes, es teología. Y bueno, otras cosas que hice antes, lo de que la Unión Soviética es otra vez estrictamente el problema de si te circunscribes, digamos, directamente a los criterios que tú consideras que son, digamos, por ejemplo, estos criterios fantasiosos del índice de libertad económica. Si tú consideras que esos son, digamos, los criterios para determinar el éxito de una nación, entonces evidentemente la Unión Soviética no va a ser para ti un éxito bajo ningún parámetro. Pero Pero bueno, es como mis criterios son los que son los únicos adecuados y todo lo demás mal. Seguimos. Ok. Pero después me di cuenta que no, es mucho más profundo. Uy, no sé por El qué. socialismo es una enfermedad del alma. Ahí yo no sé si se vio. A ver si se ve. Dice El socialismo es una enfermedad del alma. que la cara que puso Kaiser no es. Ok. Yo siento que, a ver, no sé si se logra apreciar. El socialismo es una enfermedad del alma. Como que en ese momento no se Ab- esperaba que dijera eso. Abre un poco más los ojos, sí. Esa es como la sensación, como que cuando Milley dice que el socialismo es una enfermedad del alma, Kaiser, que Kaiser es ya, digamos, un tipo también problemático, no, el rostro que pone da la impresión de como que no se esperó eso. O sea, como que, ¿qué? Sí, porque asumo, no sé, no he visto el video, esto es una reacción a ciegas para mí también, que cuando dice alma no lo dice en un sentido metafórico. Es que hay, yo también pienso que no lo está diciendo en un sentido metafórico. Pero es que con Milley uno no sabe. Ese es, digamos, el problema, digamos, con Milley que eh, a mí Milley me da, digamos, la impresión. Yo no sé si es porque él tenga, digamos, en efecto, por ejemplo, en el caso de un expresidente que nosotros tuvimos, que es Ricardo Martinelli, él también mm, tiene, digamos, muchos parecidos con Milley. Ok. Pero él sí estaba clínicamente demostrado que sí, él tenía ciertas cosas, pues. No me acuerdo si era esquizofrenia o qué, no me acuerdo. Él estaba medicado y de hecho, digamos, digamos, política en 2008, 2009. Bueno, 2009 fue cuando él se convierte, digamos, en presidente, pero sí, creo que fue en febrero de 2009, cuando estaban, digamos, en la época de los carnavales en Panamá, porque en Panamá los carnavales así se celebran, bueno, para ese periodo. Y la campaña era Los locos somos más. ¿No? O sea, había salido a la luz que efectivamente él tenía, digamos, esa condición y entonces lo convirtió en una canción que básicamente ¿cómo se llama? El coro era Los locos somos más. Ok, lo Eh, de aduéñate del ataque que lancen tus enemigos para tomarlo como bandera, ok, ok. Pero bueno, entonces, precisamente eh, por eso, como a mí Milei me recuerda mucho a este señor, yo muchas veces no sé si él dice las cosas en serio, si se la está tomando realmente a pecho o si está utilizando para este caso, digamos, metáforas, analogías o cosas, digamos, por el estilo. Pero me da la impresión de que no, porque por el parecido que le encuentro, digamos, a esta persona. Pero yo no sé si a Milei lo han declarado que tiene algún síntoma o algo de este tipo. ok.
Pero sí, ese momento me pareció muy gracioso, Kaiser, cuando como que da la impresión como que no se esperaba eso. O da la impresión de que se estás preguntando, ok, ¿hacia dónde va esto? También puede ser. Eh, no sé si tienen algún comentario más que agregar. No, no, vamos a ver qué sigue diciendo. Ya, llevamos un minuto apenas. Bueno, vamos por la mitad. Mm. Y, y esa enfermedad del alma es la que contamina los valores morales. Es decir, la envidia, el odio, el resentimiento, que se traduce en un trato desigual frente a la ley y que cuando ya no tienen más lugares a los que recurrir, terminan asesinando gente. Ya sea porque las matan de hambre o porque las matan explícitamente, de manera directa. Entonces, digo, ese sería el único upgrade que haría, de decir que es un problema ya de espiritual, un problema Sí. de valores. Dijo la palabra espiritual, ¿no? Ok, sí. Sigo sin saber, así como que, o sea, yo estoy acostumbrado a utilizar la palabra espiritual en un sentido metafórico. Claro, es que, por ejemplo, digamos, si yo hablo del espíritu en términos hegelianos, no me estoy refiriendo a lo que usualmente uno puede entender en un lenguaje más cotidiano por espíritu. Ni ¿No? siquiera, ni siquiera En- digamos, en otros ámbitos, porque espíritu en un esquema, digamos, de, por ejemplo, ciertos grupos, pueblos indígenas, es diferente a un espíritu, digamos, en un contexto cristiano católico. Perdón, continúa. no, no, iba a comentarte que incluso de forma cotidiana uno dice, cuando uno habla de espíritu, de manera cotidiana, para decir que algo tiene espíritu o que algo tiene alma, tú te refieres a que tiene calidez, a que tiene sustancia, que tiene algo real, algo que tú puedes palpar, o sea, que tiene, vamos a decirlo así, que tiene como chispa. O sea, uno utiliza la palabra espíritu como una metáfora para decir que algo vale por sí mismo. Esa obra tiene espíritu, esa canción tiene espíritu de alegría, por ejemplo, o que logra transmitirte alegría. Por ejemplo, Sí. la canción que está poniendo mi vecino en este momento. Ujú. Sí, también tiene, digamos, un sentido, muchas veces también, digamos, poético, ¿no? Em, pero es que otra vez, digamos, con mi ley, uno no sabe Uno no sabe. exactamente pero yo tiendo, digamos, a pensar que no la está utilizando en los sentidos en los que nosotros estamos pensando. Pero bueno, vaya a saber, digamos, exactamente de qué manera la está pensando. Y por eso para mí es tan importante ir sobre nuestras bases filosóficas y sobre nuestros valores, porque ese es por eso la batalla cultural, ¿no? Y bueno, menciona el término de batalla cultural, que al final, digamos, es un poco una batalla de valores. Casi como en un sentido estricto, como por ejemplo algo parecido a lo que plantea, digamos, Nietzsche en la... No tan cerca, pero parecido, ¿no? A lo que plantea Nietzsche, digamos, en la genealogía de la moral. De cómo, digamos, los valores, digamos, como ellos se identifican mucho, digamos, con los fuertes, ¿no? Con este tipo de, digamos, de fortalezas del emprendedor, el que avanza, el que construye, etcétera, serían, digamos, los valores aristocráticos, ¿no? Los del patos aristocráticos, que también menciona, por Ujú. ejemplo, Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Y luego están, digamos, los resentidos, que de hecho él usa la palabra, digamos, resentido, aunque no la utiliza en el sentido nietzscheano, pero vamos, dentro del sentido, digamos, más cotidiano, si se quiere, de esa palabra, ¿no? Que el resto, los valores de los demás son valores de gente resentida, ¿no? Que para poder, digamos, imponer su mandato, ¿no? Van a recurrir a la violencia y a todo tipo de esquemas para poder, digamos, violentar la libertad de las demás personas. Curiosamente, no dicen nada de Pinochet ni de Videla, O ni de Suharto, por ejemplo, en no, Indonesia. ni de Suharto. A lo mucho dicen de algo de Hitler y siempre lo quieren, digamos,
lanzárselo a la izquierda, porque bueno, Hitler es socialista también. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional Socialista. Pero todos esos demás elementos, digamos, cuestionables, pues bueno, todas esas figuras cuestionables que han cometido crímenes atroces, pues no hay mucho que decir allí. Sí, ese argumento del resentimiento se utiliza mucho porque ciertamente dentro de las banderas de la que utilizaron y que se siguen utilizando en cierta manera de los movimientos subversivos está obviamente el juego con el resentimiento, pero no es, ellos no entienden cómo funciona. No es que, por ejemplo, los comunistas son unos resentidos o estos tipos son unos resentidos y por eso ellos emprenden su lucha. No es así como funciona. Realmente sí la desigualdad social genera de forma natural un resentimiento. Resentimiento que de alguna manera la ideología del sistema capitalista trata de suprimirte diciéndote no tienes que tener resentimiento, tienes que tratar de ser como él, tienes libertad para competir, para entrar en el mercado y alcanzar tu meta, puedes volverte un emprendedor, puedes trabajar y escalar en una empresa y tener tu posición, puedes luchar por ascender, lo que creo que comentamos en episodios anteriores de la movilidad social. ¿Ok? Ujú. Que ellos pretenden, es como ver la otra cara del resentimiento sería esto de la movilidad social. Esa energía que puedes enfocar en resentimiento, llévatelo a la lucha por escalar en el sistema, ¿no? Pero no es que el resentimiento lo tengan los comunistas, el resentimiento se genera de forma natural en una sociedad basada en desigualdades y en preservar la desigualdad. Claro, es que si lo vemos desde esa perspectiva, que es, digamos, la perspectiva más, digamos, respaldada de este uso académico del resentimiento, precisamente un sector cargado de resentimiento son precisamente, digamos, las personas que están votando a Milei, porque tienen, digamos, como una reacción, digamos, adversa ante un sistema y un modelo de gobierno ¿Es correcto? económico que sienten que está, digamos, en alguna medida, digamos, oprimiéndolos o no dejándolos, digamos, ser, porque, bueno, ya sea el discurso este de los impuestos son un robo, entonces te están quitando el dinero que tú podías utilizar para poder ser el emprendedor, digamos, y convertirte a futuro, no sé, en el Elon Musk argentino. Es correcto. Es utilizar el resentimiento contra el Estado y contra las políticas estatales, te apalancas en ese resentimiento para catapultarte al poder o al control del Estado. En ese sentido, quizás la táctica de Milley no se diferencia mucho de las tácticas de la izquierda socialdemócrata, que juega con el mismo resentimiento en el discurso para canalizar la intención de voto. Sí, precisamente. Lo que pasa es que ellos no lo ven de esa manera. Para ellos, digamos, los que están mal, los resentidos son todos los demás menos ellos. Precisamente bueno, lo que ya hemos mencionado en otras circunstancias, porque hay un sustrato teológico detrás, digamos, de su discurso. Hay un convencimiento de que lo que yo afirmo, lo que yo pienso, lo que yo defiendo está respaldado por un poder o por una fuerza, digamos, que va más allá, digamos, de lo meramente, digamos, cotidiano, ¿no? Es casi, digamos, una secta. Em, yo no, más bien es una secta. Sí, y ahora que mencionas eso, también quería traer otro ejemplo de, ok, sí, podemos decir que hay líderes o hay facciones o elementos del movimiento, de los movimientos subversivos o movimientos revolucionarios que han utilizado el resentimiento. Ojo, no es en todo caso el resentimiento exclusivo de, de la, en este caso, de la izquierda o de las situaciones de desigualdad o de opresión económica, capitalista, por ejemplo. Podemos decir que básicamente el resentimiento era lo que utilizó Hitler en su momento, canalizándolo hacia los judíos por un lado, hacia los marxistas por el otro y hacia las autoridades de las burocráticas de la República de Weimar para ascender. Resentimiento también
era lo que utilizaban los movimientos de descolonización, o los movimientos de lucha por la independencia en África, en Asia o en América Latina en el siglo XIX. Básicamente podemos decir que junto con la ambición de gobernarse a sí mismos y ser libres, estaba detrás, el elemento fuerte detrás era el resentimiento que tenían las clases sociales mantuanas o las clases más terratenientes de América Latina con respecto ¿cómo se llama? Al estamento colonial español. Ujú. Seguimos encontrando resentimiento. Sí, es, digamos, básicamente una reacción natural e instintiva ante, digamos, cualquier, digamos, situación de desagrado y de dolor a la que tú te veas expuesto. Y una sociedad como la nuestra, que genera, digamos, tanta disconformidad, pues va a producir distintas variantes de resentimiento. Pero no hay, digamos, un sector que sea más resentido que el otro o que acapare más resentimiento. Que en Es todo correcto. caso, al final, lo único que podemos decir es que básicamente eh, hay personas que saben, digamos, asimilar, no sé si asimilar o tienen, digamos, la suficiente fortaleza como para poder, digamos, saber manejar eso y saber, digamos, redirigirlo. Porque, volviendo, digamos, un poco a Nietzsche, ahí, digamos, en el tercer tratado de la genealogía, él habla de la redirección, digamos, del resentimiento, cuando el resentimiento tendría que irse hacia afuera, ¿no? Contra, digamos, lo que yo siento que me está oprimiendo, en realidad se devuelve hacia adentro, hacia mi persona, y yo siento, digamos, culpa, y me convierto yo en culpable, digamos, de mi condición. Y yo siento que, digamos, el capitalismo ha hecho mucho eso, hacernos, digamos, culpables a nosotros a nivel individual de los problemas, digamos, que son en realidad sistemáticos de nuestras Exacto. sociedades. Y esa creo que es la tesis básica de la mayor parte de los escritos de Byung-Chul Han, por ejemplo, de hablar de cómo introyectamos, los males de la sociedad adentro de nosotros y los consideramos como nuestros y por lo tanto entramos en esa necesidad de exigirnos una hiperproductividad. Eso creo que es básicamente el planteamiento fundamental de Byung-Chul Han en la mayoría de sus ensayos. Sí, bueno, a él no lo he leído tanto, pero de lo poco que sé, sí, va por ahí. Yo he leído como 5 o 6 libros de él, todos hasta la mitad. Y eso que son cortos, porque es una lectura un poquito más densa, no es tan fácil de leer. Pero bueno, más o menos ese sería como el discurso que él mantendría entonces. Ojo, quería citar el caso de un comunista muy famoso al que tú no le puedes quizás endilgar resentimiento, que es el caso de Lenin. Yo sé que Escotado decía que Lenin vivió toda la vida de las rentas de su mamá y no trabajó, motivo por el cual pienso que quizás entonces no tenía razones para ser resentido. Exacto. Pero aparte de eso, una de las razones por las cuales Lenin aparentemente no estaba tampoco muy interesado en política. Quien estaba, esto tendría que revisarlo, chequearlo bien en su biografía, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, quien estaba más interesado en la parte política era su hermano, que era anarquista. Y él se mete en un problema de estos, de los anarquistas rusos que les gustaba poner bombas y eran bastante activos y iban por la vía violenta. Y él estaba entre los que estaba relacionado a los que intentaron, al movimiento que intentó matar al zar en su momento, ¿no? Uno de los tantos intentos de asesinato al zar. Y obviamente lo ponen preso y, por supuesto, regicidio es un crimen, un delito muy grave y por lo tanto te condenan a muerte y lo ahorcan, lo ejecutan. Lenin durante mucho tiempo quedó consternado por eso y se cuenta que, entre su biografía se cuenta que esto es uno de los motivos por los cuales él decide entrar de lleno, de forma total, a la lucha contra el zarismo, ¿no? Ya no de forma simplemente escribiendo unos periódicos, unos artículos y cosas, sino entrando ya directamente en la estructura del movimiento, a ser un agitador. Sin embargo, Lenin entendió en su momento que no tenía sentido matar al zar. Sí, el zar, literalmente, por orden del zar, ejecutan a su hermano. ¿Ok? Tendría motivos, en todo caso, para querer la muerte del zar, pero él entendía que matar al zar no era suficiente. No bastaba con matar al zar, tenías que acabar con el sistema por completo. Y Lenin desplaza a un lado sus deseos de venganza o su resentimiento contra el zar para entender que la lucha era sistémica y que no servía de nada acabar con el imperio zarista
si tú no construías algo después. Y quizás por eso se entiende a Lenin como el arquitecto, si Stalin fue el constructor, a Lenin como el arquitecto de la Unión Soviética o de la Rusia socialista. Ujú. Y ese es otro detalle interesante. Ok, el resentimiento me sirve a mí para espolear las masas a destruir el sistema, pero a base de resentimiento yo no puedo construir algo. Y Sí, Stalin tuvo que de alguna manera echar mano y controlar, apelar a otros elementos para lograr la construcción y la estabilización de un país que se estaba cayendo por todos lados, como era Rusia después de la guerra civil. unas medidas bien, bien coactivas, pero sí, efectivamente. Sí, pero no eran medidas precisamente basadas en el resentimiento en este caso. No, eran de poner orden en todo caso. Que de hecho creó otra forma de resentimiento a lo interno de la Unión Soviética precisamente por esas medidas. Que ahora se expresan, por ejemplo, ahora digamos el Holodomor en ucraniano ha sido, digamos, otra vez como tema, ahorita por tema de la invasión rusa, ha sido otra vez, digamos, retomado y precisamente, digamos, por ese sentimiento antirruso. Y eso ocurrió durante la época de Stalin. Bueno, curiosamente no hay, digamos, una reacción tan visceral con los crímenes cometidos por la Alemania nazi, a saber por qué. Eh, Que en Ucrania también fueron unos cuantos, por cierto. Sí, bastante. O sea, fosas comunes y cosas así de ese tipo. Em, pero bueno, siento yo, digamos, que no tiene muy claro, digamos, cómo funcionan, digamos, estos esquemas de reacción, reactivos, digamos, en contra del sistema si se los atribuye solamente al grupo que le cae mal. Que ese es, digamos, uno de los tantos problemas de Milley. Sí, Y y el que mito también irónicamente de no se da que cuenta de que él también tiene una gran fuerza, una gran carga de eso. de resentimiento, sí. No, y el mito también de que el socialismo es la cuestión esta de que el igualitarismo y todos somos iguales. Creo que lo conversamos en episodios anteriores. No. En ningún texto abiertamente marxista o de Marx o de otros autores se habla del igualitarismo en ese sentido. Al contrario, se habla de una racionalización de las jerarquías, no de una abolición de las jerarquías. Sí, sí, de hecho él critica esa idea de la igualdad en el programa de Cota, Marx. Con lo cual es otra vez, digamos, ¿cómo se llama eso? Como tomar ideas de otras corrientes de pensamiento y trasladárselas a Marx y a los marxistas y a las corrientes, digamos, vamos a decir comunistas, porque también ese término es un poco confuso. Sí, es un poco confuso. Aunque sí hay una larga historia en Latinoamérica de los problemas del igualitarismo. No es que haya sido igualitarista, pero es que no sé si tienes la misma impresión. Yo tengo esa impresión. Es algo que me gustaría, a mí en particular, estudiar con más detalle. Es la presencia del ideal del igualitarismo en el discurso político latinoamericano. Siempre aparece de alguna manera como una aspiración de las masas. Al menos en el caso de Venezuela, por ejemplo, podemos rastrear consignas y programas que trataron de alcanzar una suerte de igualitarismo desde los tiempos de la guerra de independencia, por ejemplo. Ujú. Y se hicieron más patentes sobre todo en la guerra federal, que fue una guerra civil que estuvo Venezuela entre 1858 y 1863, que es considerada como la segunda guerra más fuerte de la historia de Venezuela. Había un líder muy famoso en la guerra civil que se llamaba Martín Espinosa. Martín Espinosa era de estos líderes, de estos rebeldes que no es que querían venirnos e instalarnos tomar el poder, no, él aspiraba a una destrucción total de lo que representaba la cultura, lo que todavía quedaba de la cultura española en ese momento, ¿no? De la cultura de la colonia. Y él tenía un lema que se hizo muy famoso que era mueran los blancos y todo el que sepa leer y escribir. Ese lema era real, está documentado. Obviamente nunca triunfó, por supuesto, pero de alguna manera esa consigna, ese deseo de igualitarismo es como que una aspiración presente a lo largo de toda la historia de Venezuela y tengo la sensación que también se traduce en muchas otras partes de la historia de América Latina. No sé si eso existe también en Europa, que es un continente que estuvo muy marcado por una
por siglos y siglos de existir en estamentos bastante fijos. No sabría, digamos, decirlo. Aunque bueno, también nosotros tuvimos, digamos, estructuras estamentales bastante fijas durante la colonia. Así que es Sí, difícil sí, sí. como saber cuál podría ser el origen, digamos, de esos cambios. Porque a lo mejor eso también puede estar relacionado un poco con el cristianismo y no tanto con el marxismo, con el cristianismo católico. Yo pienso que puede estar más relacionado con el cristianismo por el hecho de que el marxismo nunca caló profundamente en el pensamiento popular en Latinoamérica, en cambio el cristianismo sí. Sí, bueno, tuvo más tiempo para poder Tuvo más tiempo asentarse. y tuvo mejores métodos también. Pero bueno, también esta es una discusión casi metafísica. Sí, bueno, ahí tendría que investigarse más a fondo, digamos, cuál podría ser el sustrato detrás, digamos, de esa tendencia, como delimitarla más, porque América Latina, digamos, es todavía incógnita en muchas cosas, en muchas cuestiones. Em, y como muchos gobiernos, no... Yo no sé cómo es el caso de Venezuela, pero Panamá, digamos, financiaciones para poder hacer estudios acerca, digamos, de cualquier fenómeno, digamos, de la sociedad, no son tan abundantes como, por ejemplo, una sociedad como Estados Unidos, que le puedes criticar muchas cosas, que sí, esa gente tiene muy bien evaluada, digamos, los comportamientos Sí, lo tiene. de sus ciudadanos, pero de una manera, o sea, por ejemplo, en un episodio que acabo de sacar de la Comuna Progre, en torno a la violencia de género, hay una página que recoge 1700 estudios, pero hay un montón. No violencia de género, violencia íntima de pareja. Hay muchos más de 1700 estudios acerca de violencia íntima de pareja y la gran mayoría de ellos son precisamente de sociedades como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia. No hay tantos estudios, digamos, de otras regiones del mundo. Entonces, Tiene razón en ese punto. aquí no, Ellos se dedican mucho a eso. aquí nos hace falta un poco más, digamos, financiación. No sé. O sea, para el caso, digamos, de países como Colombia, todavía tienen más, digamos, al menos esta es mi apreciación personal, todavía tienen, digamos, más financiación para ese tipo de cosas. Hay, digamos, más Mira, publicaciones, pero países, digamos, como Panamá no lo veo, digamos, tanto así, pero sería ideal que hubiera muchos más que las que hay, digamos, actualmente, tanto para Panamá como para Colombia. Porque eso nos permite, digamos, tener una comprensión más profunda y adecuada, digamos, de nuestras propias sociedades. sí, estoy de acuerdo. Aquí realmente hay muy poca financiación al respecto. Hay algunas instituciones y cosas que supuestamente se dedican a eso, pero son casi nominales. Realmente no producen mucho. Hablando de la Comuna Progre, también, si me toca a mí, me gustaría recomendar un video de tu canal en concreto. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo episodio. Ah, ok. Sí, sí, cada episodio hacemos una recomendación particular de un video. Vale. Ya lo tengo escogido de todas maneras. Vale, bueno, entonces creo que podemos dar por finalizado nuestra breve evaluación de este minuto cortito de Javier Milei, en el que nos dice que el socialismo es una enfermedad del alma. Y bueno, vemos que es más complejo que eso. Y Sí. fue también muy graciosa la reacción de Kaiser. A pesar de que él y gente como por ejemplo Laje son defensores acérrimos de Milei. Ay, pero es que a veces sale, como dices tú no sabes con qué te va a salir. Sí, sí, es que Milei es una caja de sorpresa. No sé si viste, digamos, el último video de que sale con una motosierra y tuvo que cubrir la parte que aludía No. a la marca de China, a una marca china, porque era una motosierra de fabricación china. Entonces andaba con la motosierra, estaba, digamos, como creo que era una limusina o algo parecido. Ahora no recuerdo exactamente, pero había gente alrededor de él. O sea, gente, digamos, montada con él ¿cómo se llama? En el automóvil, digamos, en movimiento. Y el tipo andaba meneando la motosierra encendida.
Y la gente así al lado de él estaba así como que, ok, cuidado, cuidado. Sí, creo que el Che Guevara y Fidel entrando en una caravana cargando un AK-47 en las manos era menos peligroso que eso en realidad. Sí, sí, pero bueno, no sé. No sé si quieres decir algo más. No, 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 por ahora estamos bien. De hecho, lo que me gustaría comentar era el video, pero vamos a dejarlo para para el siguiente episodio, la recomendación del video de tu canal. Sí, sí. Vale, bueno, eso es todo por ahora, entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta Chao. luego.